debemos hallar dos números mayores que 0, es decir, positivos, tales que su producto sea igual a 192 y la suma de ambos números sea mínima. Lo primero se trata de entender el enunciado, es decir, si yo intento localizar dos números cuyo producto dé 192, pues como que tengo infinitos casos cuyo producto dan 192. Pero de esos infinitos casos de la existencia de dos números positivos cuyo producto da 192, hay un solo caso en que, dando 192 el producto, la suma de esos dos numeritos es la menor de todos los casos. Problema de optimizar, vamos a plantear las incógnitas correspondientes. Están hablándonos de dos números no conocidos. Vamos a decir x e y. Me dicen que la suma de los números tiene que ser mínima. Luego la función objetivo va a estar relacionada con la suma de los números. Y evitar lesiones, la suma de estos dos números, evidentemente x más y. Función objetivo que contiene dos variables. Veamos si hay alguna restricción. Pues como que evidentemente, si el producto de los números tiene que ser 192, x por y igual a 192. Para conseguir, que sería el tercer paso, para conseguir la función objetivo expresada en función de una sola variable, despejo x o despejo y, a gusto de cada uno. Yo tomo la decisión de despejar y en la expresión quedaría 192 partido por x. Es decir, vamos a conseguir la función objetivo con una sola variable a partir de la restricción. Nos llevamos esa expresión a la función objetivo inicial, nos queda que la suma es igual a x más el valor de y, 192 partido por x. Tenemos la función objetivo expresada en función de una sola variable. Y a partir de ahora, típico problema de cálculo de extremos de una función. Recordad que la suma tiene que ser mínima. Es decir, esta expresión matemática que representa la suma en función de una sola variable, se supone que va a tener un mínimo. Vamos a hallar el mínimo de esa función. Pasos. Pues como siempre, vamos a hallar la derivada primera o función derivada. Y esto a gusto de cada uno. Podéis derivar esta expresión como está, o si alguien la hace ilusión, como un denominador x, lo expresáis en forma de una sola fracción. Yo voy a derivar la segunda de las expresiones. Me quedaría tratamiento de cociente, derivada del numerador 2x, derivada de la constante que es 0, multiplicado por el denominador, menos, es un cociente, el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Partido del denominador al cuadrado. Bla, 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 bla. Simplifico la expresión, llegamos a este regalito. Tenemos la expresión simplificada de la derivada primera. Como pretendo hallar el mínimo de la función, voy a ver qué valores hacen valer 0 la derivada primera. Para que esta expresión valga 0, el numerador tiene que valer 0. Igualamos el numerador a 0, x cuadrado menos 192 igual a 0, despejo x, extraigo factores e inicialmente obtenemos más menos 8 raíz de 3. Como los dos números tienen que ser positivos, elimino el menos 8 raíz de 3, tenemos el primero de los valores. Donde x toma el valor 8 raíz de 3, recordad que x es uno de esos dos números, es un posible máximo o mínimo de la función. Digo posible porque es el valor que hace que la derivada primera valga 0, pero debemos asegurar que es un máximo o un mínimo de la función. Tenemos tres métodos matemáticos: estudio de la monotonía en las proximidades de ese valor, estudio del signo de la derivada primera
por la izquierda y la derecha en las proximidades de ese valor, o estudio de la derivada segunda. Si a alguien le hace ilusión, halláis la derivada de esta función que es la derivada primera y obtenemos la derivada segunda. Yo voy a hacerlo analizando el signo de la derivada primera. Me sitúo. Este valor de forma aproximada es 13,9. Me lo llevo a la recta. Lo represento. Valor próximo por la izquierda el 13. Me llevo ese numerito a la función derivada. 13 a la 269 menos 192 quedaría negativo y esta expresión siempre es positiva para cualquier valor de x. Está elevada al cuadrado. Luego, la imagen del 13 en la función derivada primera queda menos entre más, va a quedar negativa. Para valores por la izquierda de más 8 raíz de 3, la función derivada es negativa. Repito procedimiento, tomo un valor por la derecha, podría tomar el 14. Me lo llevo a la función, ya os adelanto que va a quedar positivo. Si en las proximidades de ese punto, posible máximo o mínimo, el cambio del signo de la derivada es de negativa a positiva, es decir, pasa de ser negativa por la izquierda a ser positiva por la derecha, con seguridad absoluta, ese punto se trata de un mínimo. Donde x toma el valor 8 raíz de 3, esa función tiene un mínimo. Nos quedaría por hallar el segundo de los valores, nos vamos a la restricción en la que y es igual a 192 partido de x, sustituyen la expresión, opero, parece ser que el resultado obtenido igualmente es 8 raíz cuadrada de 3. Ejercicio resuelto.